my house. Enter freely and of your own will. He made no motion of stepping to meet me, but stood like a statue, as though his gesture of welcome had fixed him into stone. The instant, however, that I stepped over the threshold, he moved impulsively forward, and holding out his hand, grasped mine with a strength which made me wince, an effect which was not lessened by the fact that it seemed as cold as ice, more like the hand of a death than a living man. Bram Stoker, Drácula, 1897. Bienvenido a mi casa, entre libremente y por su propia voluntad. No hizo el menor ademán de salir a mi encuentro, sino que permaneció allí inmóvil cual una estatua, como si su gesto de bienvenida le hubiese dejado petrificado. No obstante, en cuanto traspasé el umbral, se adelantó impulsivamente hacia mí y tendiéndome la mano apretó la mía con tal fuerza que me hizo estremecer. Sensación que no disminuyó por el hecho de que estuviera tan fría como el hielo y más bien pareciera la mano de un muerto. Traducción de Editorial Cátedra. Y Drácula de Bram Stoker, un epígrafe para hablar de vampiros, para hablar de la literatura gótica, ensombrecida, en consonancia con las palabras anteriores sobre crímenes monstruosos, asesinos seriales, máscaras del mal, contagio y propagación, que no son para nada ajenas a nuestro momento histórico actual. Tenemos entonces la figura del vampiro. El 1 de enero, decía, el 1 de enero de este año, cuando el virus del coronavirus, el COVID-19, estaba empezando su propagación terrible en el mundo, Netflix estrenaba esta serie, Drácula, de Bram Stoker, con guión de Mark Gatiss, que también había hecho Sherlock, la serie famosa con Benedict Cumberbatch haciendo el papel de Sherlock Holmes. Allí vemos hermanarse esta sensibilidad científico-técnica de la que nos acaban de hablar el doctor Alejandro Gómez, con una preocupación por el contagio, por la propagación de un virus terrible, que ya ha infectado la mente de la humanidad, al ser el mito vampírico en la cultura popular, y al pensar el vampiro como un arquetipo, como un mito que aparece en casi todas las culturas del mundo, incluyendo las culturas indígenas de nuestro continente, donde siempre la presencia inquietante, misteriosa del hombre murciélago que vemos representada, por ejemplo, en las esculturas de San Agustín, tierra adentro, allí este hombre murciélago, este devenir animal, esa transformación entre vampiro, murciélago, del cual sabemos que viene el coronavirus, viene de allí. ¿Por qué extraña hibridez? No lo sabemos. De el murciélago a el ser humano. Aquí una representación del virus vampírico a medio camino entre la ficción, decía, de Bram Stoker, Drácula, y la dolorosa realidad de la pandemia que estamos padeciendo, ¿no? La transmutación que opera el virus en los códigos genéticos. A mí me aterra al releer la obra de Bram Stoker y ver estas series que les estoy mostrando, me aterra los, digamos, resonancias metafóricas que hay entre una y otra situación. Lucy Westenra, una de las primeras víctimas del conde Drácula, su primera víctima, yo sigo muy de cerca la adaptación de Francis Ford Coppola. Aquí está, una de mis favoritas, aunque hay tantas, sobre todo esta última, que son 3 películas de hora y media que está en Netflix. Este es Francis Ford Coppola, Bram Stoker's Drácula, una recreación maravillosa del mito. Lucy Westenra, los primeros síntomas del contagio, de la anemia, del sonambulismo, de la hipnosis mesmérica que padece por Drácula, es que no puede respirar.
aumenta su temperatura corporal y pierde el aliento, como ante la presencia del ser amado. Pierde el aliento, ¿no? Se le dificulta respirar, y es el aire el elemento del vampiro. Es aéreo su contagio, su propagación, es a través del vuelo nefasto y nocturno. Ahora que Fabián, comenzando este evento, nos habla del búho de Minerva que levanta su vuelo en la noche, sí, pero también el vampiro, criatura nocturna como ninguna. Entonces estaba mostrándoles cómo en esta serie, digamos, podemos encontrar resonancias mitológicas muy importantes, asociando el vampirismo y el mito del vampiro y el capital. Hay varios estudios, el mismo Carlos Marx en El Capital hablaba de el capitalista como un vampiro que chupa, succiona la energía vital, la sangre de los trabajadores que lo dan todo para que él se apropie de esa plusvalor, de esa riqueza, de ese trabajo, esa energía vital sea succionada y aprovechar una relación verdaderamente parasitaria. No es una relación simbiótica, ni convivencial, ni amable, sino parasitaria en detrimento de la persona que padece la infección, la mordida seductora. De eso quisiera hablar ahora, a propósito de todo lo que se ha dicho aquí por parte del doctor Martín Agudelo sobre el deseo, el eros, la libido, está en el centro del mito vampírico, la provocación, ¿no? Las pasiones se desatan, decía el doctor Agudelo ahorita, y nos mostraba unas imágenes de estas mujeres, pero está en relación con el derecho. Yo quisiera hablar del derecho. Este es Jonathan Harker en la última versión 2020 de Drácula, la serie de Netflix de este año, Drácula. Este Jonathan Harker que está infecto. Miren su rostro, medio zombie, transformado. Para mí es una representación del derecho y de lo jurídico como tal, de las tradiciones jurídicas occidentales infectadas, parasitadas por esa rareza híbrida, por ese extrañamiento hipnótico y fascinante que produce el vampiro. Miren ese rostro, ¿no? En esta serie en particular, además, se alude al homoerotismo en ese momento. La monja que le está preguntando a Jonathan Harker prácticamente de manera directa quiere saber si tuvo relaciones sexuales con el conde Drácula. Este es Jonathan Harker, abogado. Es muy importante el derecho en la novela de Bram Stoker, es fundamental el derecho en las versiones cinematográficas. Recordemos que la visita de Harker al castillo Drácula es para cerrar un negocio jurídico y la compra de unos terrenos, unos bienes inmuebles en la localidad de Carfax, en Londres, Inglaterra. Entonces, aquí está el derecho. Este es el derecho, por favor. Grabémonos esta imagen. Está completamente enfebrecido, entre el límite entre la vida y la muerte. De ahí el título de la charla, de hablar de virus, el virus que altera las categorías jurídicas que pretenden ser ordenadas, jerárquicas, lógico-racionales, como el discurso de Conan Doyle, médico, tratando de cientificar el comportamiento criminal también. No hay asesino serial más famoso que el conde Drácula. ¿Qué asesino serial tan monstruoso? Y todos los copycats, todos los crímenes que ha generado. Este es el derecho. Aquí vemos, quería mostrarles la otra imagen de Renfield. Este es Renfield en la versión de Coppola, el que estamos viendo acá, que es un lugarteniente, un alfil de Drácula. Está completamente orate, delirante, alucinante, insano, demencial, totalmente en la versión de Ford Coppola. Así está el derecho, infectado por estos virus, infectado por este real que desarregla y desconfigura esa pretensión de territorialidad, de orden, de asignación causal que tiene el derecho. Aquí está Renfield. Como recordemos el personaje actuado por Tom Waits, excelente actuación, bastante bizarra. El tipo es insomne, si hay algo insomne es el vampiro, si hay un símbolo del insomnio, de la pesadilla insomne es el vampiro. Pero me quiero mover al otro aspecto con arreglo a esta imagen. Esa es la mejor imagen del derecho. Jonathan Harker y las tres vampiresas de Weird Sisters, esa triple diosa de la lascivia, esa triple diosa hiperlibidinal. Recordemos que Harker en ese momento está encerrado, igual que nosotros ahora en la pandemia, encerrado, confinado, sin poder salir, atrapado en un laberinto de espejos, en un laberinto de perplejidades y sombras, y escudriñando el castillo y tratando de escapar se encuentra estas tres vampiresas
Reconocemos a la derecha a Mónica Bellucci, la actriz que se hizo famosa después en la película Matrix y en otras actuaciones. Ellas, este es el derecho, su energía vital está siendo chupada, quitada de él, parasitada a nivel de pesadilla. Yo quisiera mostrarles otra imagen de Mónica Bellucci porque es muy importante la seducción. El vampiro no es un mal que venga de la nada. La infección vampírica no cae sobre mí como un deus ex machina, como por ejemplo a Edipo. A Edipo en la tragedia griega, toda su desgracia le ocurre, él no sabe ni por qué le ocurre, le cae sobre sí. Importante Edipo, no pierdo la referencia, porque Edipo está enfrentando una epidemia en Tebas, cuando soluciona el enigma de la esfinge y se convierte en rey de Tebas, desposando a su propia madre, casándose y teniendo relaciones con su propia madre sin saberlo, pero ahí es la epidemia la que le permite a Edipo la entrada. Aquí la epidemia es de lujuria, miren esta imagen, la epidemia es de lascivia, ¿no? Estas tres vampiresas completamente, digamos, parasitando a Jonathan Harker, valiéndose, digamos, de su fragilidad. Ese es un mito, digamos, que no deja de plantearle al derecho una duda sobre el tema de la seducción y el deseo y el papel de la libido, a propósito de Veritas, que nos la menciona ahora también el doctor Martín Agudelo, esta diosa, pero es una diosa sensual, es Afrodita, es también un poco jugando con estos mitos que en la literatura de Bram Stoker, sabemos, escrita en plena época victoriana, finales del 19 en Inglaterra, claramente muestran cómo esa actitud puritana de la época encuentra una línea de fuga en estos mitos, en estas, digámoslo así, representaciones, a veces más reales que lo real, que van a configurar un escenario de pesadilla, ¿no? Hay una relación además muy directa entre Jack el Destripador, que acaba de ser mencionado, Jack the Ripper, asediando las calles de Londres, y el vampiro. El mismo Bram Stoker, en el prólogo a la primera edición de su libro, alude a una relación entre el conde Drácula, que lo vemos aquí siempre encantador, siempre fascinante, y los crímenes hay un efecto de realidad, la realidad se configura a partir de un pensamiento, de un magma imaginal, ¿no? Es eso. Entonces, ese encanto del vampiro en la novela de Bram Stoker, que es sabemos que el mito del vampiro preexiste a Bram Stoker, pero es a finales del 19 donde adquiere, digamos, esa madurez, una madurez maldita, en la literatura, me refiero, y luego en las versiones cinematográficas, la de Murnau, cine mudo, en la década de los 20, una de mis favoritas, claro, Herzog en el 79, gran película con Klaus Kinski en el papel de Drácula, la de Ford Coppola que he mencionado, y más recientemente, por ejemplo, la entrevista con el vampiro. Tanto sobre el mito vampiro. Este año también salió Castlevania, basada en un videojuego, un anime, donde nuevamente se recrea y sigue inquietando este vampiro nuestras clasificaciones sociales. Por ejemplo, aquí está Paul Kennedy, el capitalismo vampírico. Hay estudios sociológicos muy serios desde Marx, que fue el primero que caracterizó el capitalismo desde el punto de vista, digámoslo así, vampírico. Entonces, digamos que hay unas resonancias que yo quería, digamos, resaltar un poco, dejando ir acá a Philip Glass. Ojalá se pueda escuchar la música. La música que Philip Glass compuso para una versión de cine mudo de Drácula, y que nos habla pues directamente de digamos, de este mundo nocturno inquietante, que creo que más que nunca ahora en la pandemia, en este encierro como el que padeció Jonathan Harker, nos pone en contacto, digamos, con los peligros de la infección y las formas de pensar esa propagación. Vampirismo y peste son muy importantes. La llegada del vampiro se asocia a la peste, a las ratas, que son un animal también icónico para el conde Drácula. Las ratas que propagan la enfermedad y que sabemos tienen también históricamente en la peste negra en Europa en el siglo XIV, sobre todo la llamada peste negra, su vector de propagación eran las ratas. Recordemos como en la película de
de Coppola, el vampiro, en algún momento su figura se transforma en la de las mismas ratas, ¿no? Entonces él está allí también como una especie de híbrido canalizando esos miedos, canalizando esas sombras, y bueno, el virus es el arte en el sentido del desarreglo, la descompostura, la línea de fuga que genera a las categorías fundamentales del sujeto jurídico, pensadas como desde el punto de vista de la identidad del sujeto jurídico. Esas categorías, digámoslo así, se desarreglan, se infectan, y hay muchas películas. Nosotros en este libro eh, del Derecho al Cine, editado por el doctor Alejandro Gómez, que me presidió en el uso de la palabra en este libro, tratamos también de hablar de cómo el cine tiene esa virtualidad, igual que el virus, de desarreglar las categorías ontológicas, los criterios, las ideas de espacio y tiempo, ¿no? Sobre todo en esta última versión de Netflix de 2020, vemos que el vampiro, al succionar la sangre, alimentarse de la sangre, también se alimenta de la memoria, y es la memoria la que es un muerto viviente. Yo quería como ir cerrando con esta idea de la memoria como muerto viviente, como redivivo, igual que el vampiro, en ese límite, de esa forma liminal, umbrátil entre la vida y la muerte, ¿no? Hablándonos siempre de ese incognoscible, de eso real incognoscible, y cómo el cine lleno de versiones cinematográficas va parasitando el derecho, digamos, las categorías de la tradición jurídica occidental, decía, y quedamos como Jonathan Harker, completamente infectados, desarreglados, traumatizados. El encuentro de Jonathan Harker con el vampiro, con el conde Drácula allá en Transilvania, y luego la llegada del vampiro a Europa. No es casual que llegue a Londres, en Inglaterra, en los momentos de auge del capitalismo y del capitalismo industrial, ¿no? Esa es una relación bastante interesante que Stoker quiso plantear en su novela, la llegada a la actualidad. Y eso lo agarra muy bien Netflix, lo captura muy bien Netflix, porque en la serie el vampiro llega a este tiempo, 2019, y se enfrenta es al mundo de los celulares y de la tecnología. El vampiro rápidamente se vuelve un tecnófilo, claro, por supuesto. Si hay algo vampírico son las redes sociales que chupan nuestra energía, y no nos podemos resistir, ¿no? Entonces, pues yo, Fabián, agradezco y termino diciendo que este es un mal que no es como el de Edipo, que nos viene de la nada, sino es un mal que invitamos. Al vampiro hay que invitarlo. Es una tragedia, es una desgracia que uno mismo trae sobre sí, que uno mismo provoca. Uno invita al vampiro y sobre todo a la vampiresa. Creo que aquí hubo un glitch. Yo tenía una foto de Mónica Bellucci, como no se imaginan. No me salió, no sé qué ha pasado. Mónica Bellucci, estas tres vampiresas en la escena que les dije, seductora. Tal vez uno sepa que no le va a ir muy bien con la mordedura de la vampira, del vampiro, pero es irresistible, es seductor, como el capitalismo, como las mercancías, como el centro comercial, la fascinación de comprar, la fascinación del mundo de la publicidad, de la farándula, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, una manera en que quería plantear, doctor Fabián, la relación entre cine como virus que descompone y desterritorializa, enrarece las categorías fundantes de nuestra tradición jurídica. Muchas gracias. Doctor, impresionante, muchísimas gracias. Sí, y además, se lo digo, soy un seguidor de Bram Stoker, me gusta muchísimo. Hay dos preguntas, ¿sí? Trataré para, no sé si sea posible, de que la conteste en 2 minutos, las dos preguntas para no quitarles, porque mucha gente nos ha preguntado, y tampoco quitar la palabra, quisiera hacer eso. Se las trataré de plantear, una la plantea Karen Franco, y otra Edgar Gutiérrez, y plantea Karen Franco, ¿se puede hacer un parangón entre la corrupción, el clientelismo y el virus? Es la primera pregunta. Y la segunda, ¿las teorías conspirativas que acompañan al COVID-19 también se pueden explicar como un virus? En el entendido que la gente, gracias a las noticias falsas y a la desinformación, asume la creación en el COVID en los laboratorios en China, o así como los que no es más que una gripa. Y me acaba de llegar una última, yo sé que, pero le pediré 2 minutos, doctor, porque falta otro ponente, la síntesis y unas palabras de cierre. Si el derecho está contagiado por las pasiones que lo condenan a la muerte, ¿cuál es el antídoto o el remedio que puede curar y sacarlo así la afición fatalista al cine? Son 3 preguntas, doctor, como usted decide contestarlas, y
Maravilla, muchas gracias por las preguntas, muy amables, ¿no? Las ideas pueden ser virus. Yo siempre trabajo el ejemplo de Inception, El origen, la película con Leonardo DiCaprio, dirigida por Christopher Nolan en 2010, donde las ideas son implantadas en la mente de las personas, las ideas son sembradas, ideas obsesivas, monomanías que se establecen en la mente de las personas y que redefinen quiénes somos. Hoy en día son los memes. Memes. Richard Dawkins habló que si los genes son unidades que se autorreplican y buscan propagarse, los genes a nivel biológico, a nivel informativo, cultural, son los memes que se reproducen, ideas pegadizas. Uno no sabe por qué se le queda un estribillo, una imagen, ¿no? Los memes. Y así la teoría de la conspiración, ¿no? Sigue habiendo muchas, digamos, ruido, circulación en el entorno cultural, en el medio ambiente simbólico está enrarecido, circulan vampiros, zombies, en fin, sombras raras, ¿no? Digamos, la teoría de la conspiración es una de ellas. Y para hablar un poco de corrupción y esto, si tomamos con la idea pegadiza, que hay ideas pegadizas que destruyen el sistema inmunológico mental, la psique colectiva, a nivel de psicología social, ¿no? Parasitan la psique colectiva. Pensemos no tanto en la corrupción en el sentido obvio de una infracción a la ley, la ilegalidad, sino yo quiero cerrar con la figura de un vampiro que me ha llamado mucho la atención, Bill Gates. Bill Gates, el gran superhombre cultural, el empresario exitoso, todos quieren ser como Bill Gates, ahora se volvió filántropo, que ese es muy de los vampiros, presentarse como alguien que ayuda, me volvió fila de la fundación de Bill Gates. Resulta que Bill Gates ya había hablado de la pandemia, venía hablando de los peligros de la pandemia hace ya unos años, advirtiendo que había que estar listos. Él me preocupa mucho que sea Bill Gates uno de los grandes hombres hablando de corrupción, donde el negocio y la lógica del capital viralizado globalmente, es decir, el ánimo de lucro a toda costa, sin ningún miramiento, como las empresas farmacéuticas hoy en día. El negocio del siglo, ni siquiera del siglo, el negocio de la humanidad es la vacuna del COVID-19, va a ser la vacuna del negocio del siglo. Entonces Bill Gates se presenta, seduce, habla, él venía como advirtiendo un ejemplo de vampiro y cómo se ha apropiado la riqueza que tiene Bill Gates, uno de los tipos más ricos del mundo, y ahora es un salvador, es una figura mesiánica, es alguien que nos quiere ayudar, es un filántropo. Entonces, ojo con la figura del vampiro, nos hacemos amigos del vampiro o la vampira, nos va dando vueltas, nos seduce y cuando no menos damos cuenta, ya no tenemos ninguna salvación ni escape. Gracias.